El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Sabías que para usar la red de Ethereum hay que pagar ciertas tarifas? Ahora, ¿de dónde salen estas tarifas? ¿Quién las paga? ¿Quién se las lleva? ¿Para qué existen? Si querés enterarte de todo esto y mucho más, quédate. Para dar el puntapié inicial, debemos preguntarnos ¿qué son los fees o comisiones? Las comisiones básicamente son una pequeña cantidad de cripto, en este caso de Ether, que pagamos para que nuestra transacción sea añadido al próximo bloque en la cadena de bloques. Para partir de una base sólida y poder comprender realmente lo que vamos a explicar en unos minutos, debemos mencionar que así como en Bitcoin existen los satoshis, que son centavos de bitcoins, en Ethereum existen los Wei, que son centavos de Ether. Volviendo a la definición de comisiones o fees, debemos mencionar que los mismos no solo son una pequeña cantidad de cripto que nosotros, los usuarios, pagamos como comisión para que nuestra transacción sea agregada a un bloque y que posteriormente ese bloque se efectúe agregándose a la cadena de bloques. Además, las comisiones son un indicador de mercado. Así como escuchaste, las comisiones o los fees en este mundo no solo cumplen el rol propio de comisiones, sino que también cumplen el rol de ser un indicador de mercado en cuanto a la demanda del espacio en bloque. Si bien más adelante vamos a tocar números más reales con ejemplos más tangibles, en donde este concepto de comisiones como indicador de demanda de espacio en bloque se ve explicado de una forma mejor, debemos partir de la base en donde las blockchains lo que hacen a fin de cuentas es vender espacios en bloque. Las mismas buscan mediante distintos métodos constantemente que los usuarios, es decir, las personas, busquen e intenten a toda costa colocar sus transacciones dentro de las mismas blockchains. Y lo más importante de todo es que las blockchains buscan eso, buscan vender un espacio en bloque, ya que lo que terminan buscando a fin de cuentas es que los usuarios paguen por ese espacio en bloque que es limitado. Limitado ya que las blockchains ofrecen ciertas garantías y seguridades, lo que terminan repercutiendo en mayores ventajas y casos de usos para los usuarios. A todo esto, las ventajas y los casos de usos basados en seguridades y garantías le tenemos que sumar una descentralización, lo que termina repercutiendo a fin de cuentas en una tecnología de mejor calidad. Todo esto arma una especie de loop infinito en donde, al haber una tecnología de mayor calidad, hay más casos de usos, más aplicaciones construidas en base a estas nuevas tecnologías de mayor calidad, más usuarios por ende que quieran usar esa tecnología y más demanda por ocupar las transacciones de los usuarios en los espacios en bloque. Mientras más descentralización, seguridad, garantías y ciertos tipos de ventajas logran las blockchains conseguir, mayores aplicaciones, soluciones, casos de usos ven construidas las mismas sobre sí mismas. Todo este panorama termina ocasionando que haya más casos de usos, más ventajas, más aplicaciones y más de todo construidas sobre este tipo de blockchain, por lo cual la gente percibe a estas tecnologías como una tecnología de más valor. Esto conlleva a que al haber más gente queriendo transaccionar sobre estas blockchains, aumenten los precios de las comisiones, por una cuestión lógica de ley de oferta y demanda. Es por eso que, retrotrayendo y agarrando lo que dijimos en un principio del episodio, las comisiones son un indicador de mercado de la demanda del espacio en bloque. Si el bloque tiene un espacio reducido y muchas más personas que lo usual están queriendo colocar sus transacciones dentro del mismo, las comisiones para que el bloque acepte las transacciones de algunos usuarios sí y de otros no, van a aumentar tarde o temprano por esta cuestión que mencionamos anteriormente de ley de oferta y demanda. Ahora, vos que estás del otro lado de la pantalla, seguro te preguntarás, ¿por qué pagar comisiones o fees en, por ejemplo, redes como Ethereum? Bien, la palabra clave acá es incentivos. Hay que entender que en arquitecturas descentralizadas debemos incentivar a los llamados mineros o validadores a que los mismos pongan en riesgo su capital, gasten energía y aporten poder computacional para que a fin de cuentas estén validando y colocando transacciones que no son de ellos, sino que son de usuarios terceros. En resumen, vos que estás del otro lado de la pantalla seguramente no aportes tu capital, no gastes energía, ni aportes poder computacional en una red simplemente para ser de buena persona y validar transacciones de terceros. En este caso, y en redes como Ethereum, el incentivo de estas personas, de los validadores o de los mineros, es económico. No aportan todo esto mencionado simplemente por caridad, sino porque a ellos, de alguna u otra forma, les sirve desde un lado financiero. Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. En arquitecturas centralizadas, a las que quizás como usuarios estamos más acostumbrados, en por ejemplo redes sociales, Mercado Libre, Pedido Ya, etc., los costos de transacciones los pagan las empresas y no los usuarios. Cuando vos, que estás del otro lado de la pantalla, le das like a X foto de Instagram o usás X aplicación de delivery y pedís comida a la noche, todo lo que está sucediendo en el detrás de cámara es que todas esas interacciones se están registrando en una base de datos.
Los costos de registrar esos datos en una base de datos, en este caso las está pagando una empresa, como puede ser Pedido Ya, Mercado Libre o Instagram. En este tipo de arquitecturas, los costos por transacción los pagan terceros, es decir, las empresas y no los usuarios. Pero hay un gran diferencial. En este tipo de sistemas, el negocio mayormente está en tener los datos. Es decir, Mercado Libre, Instagram, Pedido Ya, les sirve, les es rentable y les es un negocio el poder contar con ciertos datos específicos de sus usuarios. TikTok no paga el que se registre que X usuario le dio like a X video simplemente por gentileza, sino porque esos datos les sirve para en base a eso construir su negocio. La contracara de todo esto es que en arquitecturas descentralizadas, como hoy en día lo es Ethereum, las comisiones hoy en día son llevadas adelante y pagadas por los usuarios. Todo esto nos lleva a preguntarnos a qué es el gas en Ethereum y cómo funcionan las comisiones en dicha red. El gas en Ethereum es una unidad que se utiliza para medir el esfuerzo computacional que se necesita para llevar adelante cualquier transacción. Las transacciones más complejas consumen más gas, por ende tienen tarifas más elevadas. Debemos mencionar para los más técnicos que a fin de cuentas el concepto de gas es algo bastante abstracto, ya que si nos fijamos fuera de la Ethereum Virtual Machine, el mismo podríamos decir que no existe y que es simplemente una construcción que se ha creado por parte del ecosistema para esclarecer todo este proceso. La forma en la cual podemos realmente ver este concepto de gas llevado adelante es únicamente en el código de la Ethereum Virtual Machine. A fin de cuentas, para el usuario de a pie, todo esto termina repercutiendo en que para realizar cualquier tipo de transacción o movimiento en la red de Ethereum se necesita contar en tu billetera con algún que otro monto de Ether para poder costear las comisiones de esa interacción o transacción. Cuando se hace una transacción en la red de Ethereum se podría decir que hay que pagar dos tipos de tarifas. Primero, la tarifa base. La tarifa base es una cantidad fija que se quema. Podríamos decir, por ende, que a fin de cuentas, esta tarifa base que se paga no se la lleva nadie, ya que lo que se hace es sacarla del sistema para poder de alguna u otra forma controlar la emisión monetaria de los Ether. Esto entró en juego a partir de una de las últimas más importantes actualizaciones que sufrió la red, la EIP 1559, en donde se juega con estas tarifas y se busca que el Ether sea deflacionario. Por eso se le otorga el nombre de Ultra Sound Money. La tarifa de base se basa, para calcularse, en base a la ocupación del último bloque agregado a la cadena de bloques. Si el último bloque de la cadena de bloques está más de un 50% lleno, la tarifa de base aumenta un 12,5%. Caso contrario, si el último bloque de la cadena de bloques está en menos de un 50% de su capacidad de lleno, la tarifa de base disminuye en un 12,5%. Es en este entonces en donde Ethereum como red encuentra algún tipo de mecanismo para autorregular sus tarifas. Algo similar al mecanismo que encuentra Bitcoin al autorregular el hash rate y el ajuste de dificultad. Por otro lado, además de la tarifa base, tenemos la tarifa de propina. Es la tarifa que uno como usuario le paga a los validadores para que le den prioridad a tu transacción por sobre otras de otros usuarios, colocándola así primero en un bloque que sea próximo a agregarse en la cadena. Es decir, mientras más tarifa de propinas pongas a tu transacción, más probable es que con mayor velocidad la misma sea validada y confirmada habiéndose subido a la cadena de bloques de Ethereum. Ambas tarifas, a pesar de que su estructura está conformada de una manera distinta, se guían por las fuerzas del mercado, lo que a fin de cuentas se traduce a que mientras más congestionada está la red, mientras más personas quieren utilizar Ethereum, las tarifas tienden a aumentar, y mientras menos personas quieren usar e interactuar con el blockchain de Ethereum, las tarifas obviamente están más bajas. Algo importante aclarar, que lo mencionamos en un principio, es que el costo de una transacción también va de la mano a su complejidad. No son las mismas las comisiones que pagamos por enviar dinero de una persona a otra. En cambio, por ejemplo, si ejecutamos una transacción que llama cualquier función dentro de un contrato inteligente, en este caso, como mencionamos anteriormente, los costos de gas serán más altos. Para que tengamos noción, el enviar Ether de una billetera a otra, una de las transacciones más simples que se pueden hacer dentro de la red de Ethereum, puede costar hasta 21.000 unidades de gas. A todo esto le debemos sumar que una unidad de gas equivale a 0,801 Ether. Hay que tener en cuenta que a esta denominación también se la conoce como G-Way o Way, como dijimos anteriormente. Para llevarlo a un ejemplo más concreto, debemos mencionar que los costos totales se calculan de la siguiente manera. Hay que agarrar la tarifa base y sumarla a la tarifa de propina. A este resultado de suma hay que multiplicarlo por las unidades de gas. Si llevamos todo esto a un caso concreto en donde Alice le envía un Ether a Bob, podemos imaginar incluso que la tarifa de base es de 100 G-Way, a lo que Alice le influye una tarifa de propina de 10 G-Way.
Usando la fórmula anterior que mencionamos para calcular los costos totales, toda esta ecuación quedaría en algo así como 21.000 por, abro paréntesis, 100 más 10, cierro paréntesis. Es en este entonces en donde vamos a obtener lo que pagaríamos de comisión. El resultado sería 2.310.000 Gwei o 0,00231 Ethers. A fin de cuentas, cuando Alice, que le quiere enviar, recordemos, un Ether de su cuenta a la cuenta de Bob, efectúe esta transacción, lo que va a estar pagando por la misma va a ser un Ether, el Ether que quiere transferir de un punto A a un punto B, junto a estas 0,00231 Ethers. Al finalizar con la transacción, a Bob se le acreditará su Ether que fue enviado desde la billetera de Alice, mientras que el validador que colocó esa transacción dentro de un bloque se verá recompensado con 0,00021 Ethers, mientras que la tarifa de base, que fue de 0,0021 Ethers, se verá quemada y sacada del sistema. Es decir, la tarifa que se llevó el validador tiene un 0 más detrás de la coma que la tarifa que se pagó de base para que posteriormente se queme. Para cerrar este episodio debemos mencionar que el concepto de gas y de comisiones en redes como Ethereum es algo muy amplio, por lo que incluso podríamos dedicarle un segundo episodio en donde hablaríamos de cómo el gas, por ejemplo, logra solucionar el problema de la máquina completa de Turing o cómo el gas logra impedir o limitar el poder de procesamiento de una red como Ethereum. Hay muchísimos otros tópicos sobre los cuales podemos hablar relacionándonos al concepto de gas y de comisiones en Ethereum. Sin embargo, lo vamos a dejar para otro episodio si es que ustedes así nos los hacen saber. Dado y dicho esto, les vamos a pedir que nos dejen en comentarios o que nos hagan llegar cualquier tipo de experiencia que hayan tenido con el gas en Ethereum, con las comisiones que hay que pagar para transaccionar sobre dicha red, ya que es un tema bastante polémico y que estuvo bastante en agenda en este último tiempo, dado los elevados costos de transacción. Les agradecemos por haber visto este episodio hasta el final y les recordamos que la descentralización es inminente.